La llegada del hombre a la luna, la muralla china, la catedral de Burgos, todos estos logros humanos no son nada comparados con la vacuna del COVID-19. La humanidad nunca se había enfrentado a un desafío semejante. Y ya sé lo que me dirá alguno, venga ya Fonseca, ¿no estás exagerando un poco? Las vacunas ya existían antes de la pandemia del SARS-CoV-2. Es más, la primera vacuna de la historia se inventó en 1798. Y sí, tenéis razón, las vacunas no son ninguna novedad. Lo que sí es una novedad es el trabajo a contrarreloj. Por ejemplo, hicieron falta 15 años para desarrollar la vacuna del papiloma humano, otros 20 para la vacuna del polio, y todavía ni siquiera existe una vacuna para el SARS ni para el SIDA. Pero esperad un momento, porque no solo hablamos de investigación científica. Supongamos que alguien diera con la vacuna perfecta para el COVID-19. ¡Fantástico! Ahora solo necesitamos sacar 7.000 millones de copias para todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y hacer la mayor campaña de vacunación de la historia. Si pensáis que eso es simplemente una cuestión únicamente de dinero, estáis muy pero que muy equivocados. Hablamos de ciencia, logística y sobre todo una cosa que se llama cadena de valor. Se trata de un proceso que lleva décadas. Sin embargo, seguro que todos habréis oído noticias como esta. Bill Gates. Las predicciones dicen que podría conseguirse una vacuna en 9 meses o 2 años. Y esto lo ha dicho Bill Gates. A ver quién es el guapo ahora que se atreve a llevarle la contraria al mismísimo Bill Gates. Tú le llevas la contraria a Bill Gates y te dice, a ver, ¿tú has inventado el control Z? No, pues te callas la boca. Todo esto explica que haya tantos medios de comunicación que hablen de una supuesta vacuna que llegará dentro de 12 o 18 meses. Pero no solo eso, de repente todos los países del mundo presumen de tener una candidata a vacuna del COVID-19, y eso incluye a Estados Unidos, China, Reino Unido, pero también países como República Checa o, por supuesto, España. Pero atentos, porque la carrera por la vacuna del coronavirus tiene consecuencias mucho más importantes. Canadá no volverá a la normalidad hasta que no se desarrolle una vacuna contra el coronavirus, y puede que eso sea mucho tiempo. Vicepresidente italiano Pier Paolo Sileri. La normalidad llegará solo cuando tengamos la vacuna. Creo que vais entendiendo la idea. Muchos gobiernos esperan que la vacuna llegue en un plazo razonable de tiempo, 9 meses, 12 meses, 2 años. Durante este tiempo, las fronteras podrían seguir cerradas y todos tendríamos que restringir nuestra libertad. Pero, bueno, solamente sería por unos meses. La auténtica pregunta es, ¿de verdad es realista pensar que vamos a tener una vacuna en solo 2 años? ¿Por qué es tan difícil desarrollar una vacuna? ¿Y por qué es tan difícil producirla en masa? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. ¿Cómo engañar a tu cuerpo? Antes de hablar de política, tenemos que entender unas nociones básicas de biología. Para eso, tengo que darle las gracias a Laura Vilen, del Departamento de Parasitología de la Universidad Carolina de Praga. Laura me ha resuelto un montonazo de dudas y gracias a eso, ahora puedo contaros qué es lo que pasa exactamente cuando nos infectamos de coronavirus. Vamos a imaginar que yo mismo me contagio, es decir, que de repente unos coronavirus entrarían en mi organismo. ¿Qué pasaría en este caso? Pues bien, las primeras células en ser infectadas se dan cuenta de que acaba de llegar un bicho raro, un bicho que no debería estar ahí. ¿Y qué es lo primero que hacen? Pues informan al resto, es decir, mandan una señal al resto de células para que empiecen a producir anticuerpos. Los anticuerpos son algo así como los soldados que luchan contra los virus o las bacterias. A todo esto lo llamamos la respuesta inmunológica. Pero como os podéis imaginar, mi organismo necesita crear anticuerpos especiales para luchar contra el coronavirus. Y como nunca se han enfrentado a este tipo de virus, no saben qué anticuerpos tienen que crear. En otras palabras, que mi organismo se va a pasar literalmente días probando con distintos tipos de anticuerpos hasta encontrar el adecuado. Una vez lo han encontrado, tienen que generar suficientes unidades, es decir, suficientes soldados, como para poder destruir al virus. El problema, pues que mientras
Mientras tanto, el coronavirus ya ha infectado a millones de células y ha generado millones de copias, es decir, que el ejército de virus es más numeroso que el de anticuerpos. Conclusión. Pues que mucha gente pierde la guerra, y creo que ya sabéis a lo que me refiero. Pero ahora pensad por un momento, ¿y si pudiéramos generar esos anticuerpos sin tener el coronavirus? Pues eso es exactamente lo que hace una vacuna. El trabajo de la vacuna consiste en engañar a nuestro organismo, es decir, en hacernos creer que estamos recibiendo un ataque de coronavirus para generar los anticuerpos sin tener el ejército de bichos que realmente nos puede matar. A todo esto se le llama memoria inmunológica, es decir, nuestro cuerpo aprende cómo enfrentarse al virus y el día que llegue una invasión real ya sabe qué tipo de anticuerpos tiene que crear. Este es el principio básico de una vacuna, y esta es la razón por la que gracias a las vacunas, enfermedades como la polio o la viruela están muy cerca de ser erradicadas. De nuevo, el día que todos tengamos la vacuna del COVID-19 podremos decir que hemos acabado con la pandemia. Y diréis, ¿y cómo se puede engañar al cuerpo? Pues principalmente hay 5 estrategias. La primera es directamente utilizar el propio coronavirus, solo que inactivo. Otra estrategia distinta es debilitándolo. De todas las candidatas a vacuna, estas son las que menos se están utilizando. Otras empresas están optando por otra estrategia, lo que llaman las vacunas de subunidades, que simplemente usan trocitos del virus. Otros laboratorios, sin embargo, están haciendo lo que llaman vacunas de vector viral. Estas vacunas sacan una copia del virus, pero que no es exactamente el coronavirus, pero que sin embargo genera la misma respuesta inmunológica. Y finalmente hay otro tipo mucho más moderno, que son las vacunas de ácido nucleico. Y ya sé lo que me vais a decir, vale, pero ¿y por qué es tan complicado hacer una vacuna? Quiero decir, la ciencia ya la conocemos, la tecnología también. Básicamente bastaría con coger muestras de coronavirus, que por desgracia tenemos de sobra, meterlas en una jeringuilla y listo, ya tenemos una vacuna. Pues me temo que es mucho más complicado. Atentos, porque ahora mismo lo vamos a ver. ¿Por qué se tarda tanto en hacer una vacuna? Una vacuna tiene 2 riesgos, o te pasas o no llegas, pensadlo bien. La vacuna es uno de los pocos medicamentos que tomamos cuando estamos sanos, es decir, una vacuna mal hecha puede tener demasiada carga vírica y terminar infectando a gente que está sana. Eso pasó, por ejemplo, con las primeras pruebas que se hicieron con la vacuna de la polio. De hecho, este tipo de casos aislados son los que alimentan las teorías de la conspiración de los antivacunas. El otro riesgo es no llegar, es decir, que la vacuna no llegue a generar esa respuesta inmunológica que buscamos. Por ejemplo, esto es lo que ha ocurrido con algunos intentos de vacuna del SIDA. Precisamente por eso, el proceso para hacer una vacuna es tan tremendamente largo y tan tremendamente caro. Para que os hagáis una idea, solo la investigación y las pruebas clínicas pueden costar más de 200 millones de euros. Y luego hay que fabricar la vacuna en masa, que vais a ver que no es para nada tan sencillo como fabricar coches, por poner un ejemplo. Así que, ¿cómo se fabrica una vacuna? Pues bien, el primer paso es la investigación pura y dura. Hay que encontrar el antígeno, que es ese principio que engaña a nuestro cuerpo y desata la respuesta inmunológica específica contra el virus. Normalmente, este antígeno se combina con otra sustancia que se llama el adyuvante, que es como una especie de catalizador. Dicho de otra forma, es un activador general del sistema inmune. Hablamos de una investigación que dura varios años. Básicamente, hace falta cultivar el virus para tener muestras, aislarlo y probar todas las opciones posibles. Este proceso puede durar hasta 2, 3 o 4 años. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues obviamente, probarlo. Como os podéis imaginar, antes de probarlo con personas, se prueba con animales. Y eso explica noticias como esta. 6 monos a los que les dieron una vacuna experimental de Oxford no han padecido el COVID-19 tras haber estado expuestos intensamente al virus.
Esto genera grandes expectativas para una vacuna humana. También duran varios años porque, como os podéis imaginar, hace falta mucho tiempo para ver si hay efectos secundarios a lo largo del tiempo. En esta etapa se eliminan muchas alternativas y hasta este momento compiten universidades públicas, centros de investigación y empresas privadas. Pero una vez hemos encontrado una candidata a vacuna que funciona en los animales, es cuando pasamos a los ensayos clínicos, es decir, las pruebas con seres humanos. Coronavirus. Inyectan una vacuna de prueba a los primeros pacientes en Reino Unido. Las pruebas con humanos son la parte más complicada de este proceso. De hecho, suelen hacerse por varias fases. Normalmente, en estos casos, es cuando se suele subcontratar a empresas especializadas. A estas empresas se les llama CROs. Pensad que estos exámenes necesitan pasar todos los controles de seguridad que os podáis imaginar. En algunos casos se requieren grupos de hasta 1000 pacientes. A unos se les da la vacuna y a otros un placebo. Después se estudian los efectos en uno y en otro grupo y los resultados se presentan a los gobiernos. Por ejemplo, en Estados Unidos la entidad reguladora es la FDA y ya podéis empezar a apuntar. Para este momento ya han pasado 2, 3 o 4 años de test en laboratorios, otros 2 de test con animales y entre 5 y 10 años de pruebas clínicas. Finalmente, con un poco de suerte, los gobiernos nos aprueban la vacuna y por fin podemos pasar al siguiente paso: producir la vacuna en masa. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, porque honestamente yo también lo pensaba antes de empezar a investigar este vídeo. No puede ser tan difícil. Es decir, una vez tenemos la, vamos a llamarlo, fórmula maestra, nos vamos a una planta química, mezclamos todos los productos y nos dedicamos a sacar vacunas como el que fabrica un coche, ¿verdad? Pues nada de eso. En realidad, más que una fábrica de vacunas, deberíamos hablar de una granja de vacunas, porque no se trata de mezclar productos, sino de literalmente criar un virus para poderlo meter en las jeringuillas. Por ejemplo, muchas de estas granjas de vacunas utilizan cosas como huevos de gallina o hojas de tabaco para que el virus crezca. De hecho, cada vacuna necesita su propia granja, es decir, que la vacuna del COVID-19 no se va a poder producir en el mismo sitio que donde se hace la vacuna de la gripe, por poner un ejemplo. Necesitamos construir un laboratorio nuevo solo para esta vacuna, y eso, como os podéis imaginar, lleva varios meses o incluso varios años. Pensad que hay que construir un edificio entero, comprar todas las máquinas para crear los virus y, sobre todo, contratar al personal. Cualquiera que tenga una empresa sabe que eso lleva tiempo. A partir de ahí, unos científicos vuelven a aislar el virus, manipularlo y crear el líquido que finalmente vamos a meter en las jeringuillas. Y sí, habéis oído bien, hemos dicho científicos, es decir, que en ningún momento de este proceso podemos poner al Mariano de turno apretando tornillos. Todos los trabajadores en este proceso tienen que ser profesionales muy, pero que muy cualificados y, por tanto, muy difíciles de encontrar. Pero no solo eso, hablamos de criar virus, es decir, que no es una cuestión de crear una fábrica más o menos eficiente. Para poder tener vacunas no nos queda más remedio que esperar a que esos virus nazcan y se reproduzcan, y esto es un proceso que puede tardar días o incluso meses. En otras palabras, imaginad repetir este proceso 7.000 millones de veces para conseguir 7.000 millones de vacunas. Pero esperad, porque todavía no hemos terminado. Cada vez que sacamos un cargamento de vacunas necesitamos un nuevo control de calidad. En realidad, cada parte del proceso de fabricación tiene sus propios controles de calidad. Es decir, que los gobiernos de cada país tienen que mandar un inspector o varios que comprueben que las vacunas que salen de esta granja están en perfecto estado y no ponen en riesgo la salud. Conclusión: cada vez que os pongan una vacuna podéis respirar tranquilos, porque os aseguro que pocas cosas en este mundo pasan por tantos controles. Ahora bien, es un proceso largo y tedioso. Sin embargo, ahora los gobiernos del mundo entero dicen que puedan tenerla en menos de 2 años. ¿Es esto posible? ¿Cómo demonios lo van a conseguir? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Una vacuna en 18 meses? En esta pandemia contamos con un superpoder único en la historia: la globalización. ¿Habéis oído bien?
Si os fijáis, la base para encontrar una vacuna para el COVID-19 es el ensayo-error, es decir, que cuanta más gente haya probando distintas vacunas, más rápido encontraremos una. Por suerte, nunca hemos tenido tanto talento en el mundo como ahora. Hay más de 100 proyectos de vacuna y muchos vienen de países como China o Singapur, países que hace 30 o 40 años no tenían universidades ni laboratorios farmacéuticos grandes, pero que ahora ya pueden competir en esta carrera. ¿Recordáis que os decía que hay varias estrategias para encontrar una vacuna? Pues cada empresa y cada universidad está optando por una estrategia distinta. Como podéis ver en esta gráfica, hay proyectos de vacunas para todos los gustos, basadas en proteínas, otras en vector vírico, etc. Cuantas más empresas tengamos, más rápido encontraremos distintas fórmulas ganadoras. Y bien digo, distintas fórmulas, porque es probable que no tengamos una, sino varias vacunas distintas contra el COVID-19. Y diréis, ¿y de dónde sale todo el dinero para financiar semejantes proyectos? Pues parte de esta financiación viene de inversores y de empresas privadas, pero también desde los estados. ¡Atentos! Respuesta global al coronavirus. 7.400 millones de euros recaudados para el acceso universal a las vacunas. Por otra parte, muchas grandes farmacéuticas han creado proyectos conjuntos, lo que llaman joint ventures, para poder crear vacunas. Este es un ejemplo. Sanofi y GSK unirán sus fuerzas en una vacuna sin precedentes para colaborar en la lucha contra el COVID-19. Básicamente, el mundo entero parece haberse puesto de acuerdo para encontrar varias vacunas. Y sí, eso incluye también a los funcionarios que regulan la industria farmacéutica. Por ejemplo, noticias como esta son únicas en la historia. Pfizer comienza pruebas con humanos para una posible vacuna para el coronavirus. Pensadlo bien. Hasta ahora hemos dicho que hacen falta años hasta que una vacuna se empieza a probar en humanos. Sin embargo, en este caso hablamos de unos pocos meses, es decir, el COVID-19 no se conocía hasta finales del año 2019. Ahora estamos en mayo de 2020 y ya hay varios laboratorios que están haciendo las pruebas clínicas. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, pero ¿cómo es esto posible? Es decir, ¿cómo es posible que los gobiernos sean capaces de acelerar tanto los controles? Una de dos, o las regulaciones de antes eran innecesarias, o tal vez los reguladores están haciendo la vista gorda. Para esto hay algo que nos puede tranquilizar a todos: los abogados. Basta con que una vacuna genere efectos secundarios para que aparezcan ejércitos de abogados listos para denunciar a los fabricantes. En este caso, la negligencia médica sí tendría un precio, y es un precio que podría dejar a muchas farmacéuticas en bancarrota. En otras palabras, que todos tienen suficientes incentivos como para hacer las cosas bien. Pero no solo eso, una de las tareas más lentas es la producción en masa de una vacuna. Lo hemos visto antes, ¿verdad? Pues bien, en este respecto, Bill Gates tiene mucho que decir. La Fundación Gates compromete 50 millones de dólares a la iniciativa para la vacuna del COVID-19. La recaudación total asciende a 300 millones de dólares. Y diréis, ¿pero para qué es todo este dinero? Pues no es para investigación, sino para producción. Es decir, en estos momentos ya se están empezando a construir esas granjas de vacunas. Y diréis, ¿y cómo es posible si todavía no existe ninguna vacuna aprobada? Pues bien, están preparando las líneas de producción de algunas de las candidatas. De esta forma, en el momento en el que reciban el visto bueno de alguna administración, pueden ponerse a producirla de forma masiva al día siguiente. Y sí, habéis oído bien. La mayor parte de todo este dinero va a terminar en proyectos fallidos, es decir, que estamos hablando de miles de millones de dólares que se están quemando como si no existiera mañana. Todo esto con un único propósito: ampliar las probabilidades de tener una vacuna contra el COVID-19. Y la pregunta ¿es esto suficiente? ¿Todo este dinero y todos estos científicos trabajando nos van a garantizar que tendremos una vacuna en solo 2 años? Pues la respuesta es no. Estamos hablando de un juego de probabilidad. Es decir, ¿es posible tener una vacuna en 2 años? Pues sí, todo es posible. ¿Es probable? Ahí podemos tener un amplio debate. ¿Es seguro? Absolutamente no.
Entonces, ¿estamos acabados? Pues lo cierto es que aunque no encontremos una vacuna, sí es posible que se descubran medicinas para poder curar el COVID-19 una vez nos hemos contagiado. Pero eso es tema para otro vídeo, porque todavía tenemos mucho de lo que hablar en lo que respecta a industria farmacéutica y el coronavirus. Por ejemplo, ¿qué país sería el primero en recibir la vacuna? De eso vamos a hablar dentro de muy poco. Así que si no os queréis perder los vídeos que vienen, suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Mientras tanto, la pregunta es para vosotros. ¿De verdad creéis que tiene sentido que los gobernantes mantengan las restricciones hasta que aparezca la hipotética vacuna? ¿O tal vez tendremos que aprender a convivir con el virus? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y de nuevo, quiero darle las gracias a Laura Vilen. También tengo que darle las gracias a Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Ignacio ha estado revisando este guión de cabo a rabo para asegurarse de que toda la información científica que os hemos dado es correcta. Y también tengo que darle las gracias a la gente de Pfizer, de Sanofi, de GSK, es decir, de GlaxoSmithKline, y de la Universidad de Oxford, que me han asesorado para preparar este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.